Buenos días. Nos disponemos a realizar la siguiente exposición. Bueno, pues el día de hoy el señor Roger Darío Guzmán Corredor y quien les habla, Nicolás Mateo Reyes Angarita, nos disponemos a realizar una exposición sobre un análisis investigativo que realizamos en lo que se trata de la migración venezolana. Y esto ya que encontramos en Boaventura de Sousa Santos unas teorías filosóficas bastante interesantes en lo que respecta a las causas que le dieron, que dieron origen a la migración venezolana. Esto con respecto a lo que él llamó una globalización hegemónica de capitalismo. Entonces, esto por parte mía, una pequeña introducción y Roger ya va a dar como tal la introducción formal de este trabajo, siendo que vamos a explicar cada uno de los puntos que consideramos sustanciales con sus respectivas estadísticas dadas por el DANE para poder explicar el fenómeno y dar una crítica luego de su análisis y finalmente generar el debate, que es lo que nos interesa. Bueno, como nos lo expresa Nicolás, pasamos a exponer cómo para nosotros la globalización es la causa primera o una de las principales causas de la problemática venezolana. Encontramos cómo el libro Si Dios fuera un activista de los derechos humanos nos expresa eh, en conformidad a lo que queremos exponer diferentes aspectos. En este libro, Sousa Santos presenta la globalización como un fenómeno polifacético, es decir, un fenómeno que atiende, que abarca diferentes perspectivas, diferentes campos, tanto sociales, económicos, políticos, culturales, jurídicos inclusive, pero principalmente económicos. ¿Por qué digo principalmente económicos? Porque en este aspecto es donde la globalización adquiere mayor fuerza, es el factor económico es de principal relevancia, ya que la globalización lo que aspira es a un modelo de desarrollo global, como su nombre lo indica. Visto esto, consideramos que por lo menos como una causa aparente podría considerarse esta globalización como, como, como origen, como nacimiento de la crisis venezolana, dado que en Venezuela se ha generado un rechazo precisamente a este desarrollo globalizado capitalista, contrario a sus intereses políticos y económicos. Este contraflujo de doctrina y de pensamiento lo que ha generado es una contraposición de, de, del desarrollo, lo que ha generado obviamente una crisis económica. Listo. Entonces, ya sabido lo anterior, entendemos que en Venezuela se generó gracias a impedimentos de carácter ideológicos que degeneraron en impedimentos económicos por parte de los que Chávez anteriormente llamaba estados imperialistas, como lo es el Estados Unidos de América y todos sus coadyuvantes capitalistas. Se generó lo que es lo que se llamó bloqueos económicos y es que era una problemática muy grande ya que nos encontramos o Venezuela se encuentra geográficamente dentro de un territorio que es llanamente, podría decirse así, una suerte de hijo de capitalistas, ya que todos los países suramericanos son, son capitalistas y
todos apoyan el movimiento capitalista del mayor de todos, que es los Estados Unidos, por lo que se generó un bloqueo económico y desde aquí se empezó a dar una cadena de acontecimientos que degeneraron en lo que hoy por hoy es Venezuela. Entonces, por lo tanto, se crea algo llamado la xenofobia en el momento en que los venezolanos de manera masiva empiezan a irse de Venezuela y empiezan a buscar otras oportunidades en otros sitios. Y esto es lo que en Colombia se generó por el éxodo, ya no una migración nada más, sino el éxodo de venezolanos a el territorio colombiano, dando así que se dé una aversión para los inmigrantes venezolanos. Por lo tanto, se han creado, gracias a esta xenofobia, las siguientes situaciones que tenemos estadísticas con respecto a lo que ha dicho el Dani. Bueno, de esta manera vemos cómo la crisis venezolana ha legitimado diferentes problemáticas que generan en Colombia diferentes problemáticas, como por ejemplo la delincuencia y la crisis con los arrendamientos. Así, un ejemplo a saber, según la encuesta de percepción de victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, se registró en un 76% del aumento de la percepción de inseguridad de los capitalinos, es decir, de Bogotá. De un total de 340.711 ciudadanos de nacionalidad venezolana, residen en Bogotá. De este, el 3.46% de ellos fue detenido cometiendo algún delito. No es una cifra escandalosa, pero sí es una cifra que puede conmover la percepción de los colombianos. Asimismo, respecto a los conflictos de arrendamiento, la llegada masiva de venezolanos, que según el DANE ha implicado la entrada de casi 450.000 personas de ese país al mercado laboral colombiano, también está golpeando los costos de los arriendos en los estratos 1 y 2, toda vez que el éxodo ya agotó el inventario de inmuebles para alquiler en este rango de población, entre otros problemas, como ya los va a expresar mi compañero. Bueno, entonces, entendido lo anterior, también tenemos que hay una problemática por competencias laborales entre colombianos y venezolanos, ya que los venezolanos no cuentan, o la gran mayoría de estos no cuentan con las solemnidades necesarias para ejercer sus derechos civiles y políticos. Entonces, de tal manera, los empresarios, más que todos los de la microempresa, se aprovechan de esto para explotar y de esta manera dejar sin empleo a los colombianos que sí tienen las capacidades laborales para ocupar estos puestos. Así lo podemos ver como lo expresó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, que dice que durante los últimos 4 reportes, esto es una encuesta del 2019, durante los últimos 4 reportes habíamos presentado una relación 1 a 2, es decir, 9% de tasa de desempleo de no migrantes y 18% de migrantes. Ahora estamos representando una relación inferior porque tenemos el 9% de los no migrantes, pero 17% de los migrantes venezolanos. Quiere decir que en relación a las encuestas, el 1% de los desempleados venezolanos han disminuido, mientras que la tasa de desempleo por parte de los colombianos que cuentan con las solemnidades para trabajar, ya que ejercen derechos civiles y políticos o pueden ejercerlos, siguen igual, siguen en el 9%. Además de esto, entonces, tenemos aquí lo que es la causa de todo y es la globalización como hegemonía de los capitalistas. Entonces, se habla mucho en el discurso de globalización de que todos podemos convivir en un país, en un mismo planeta de una manera diversificada y todo esto, pero realmente lo que hemos visto finalmente es que no hay una diversificación, ya que como dice Boaventura de Sosa Santos en el libro anteriormente mencionado,
un proceso, la globalización es un proceso a través del cual una determinada condición o entidad local amplía su ámbito a todo el globo y al hacerlo adquiere las capacidades de designar como locales las condiciones o entidades rivales. ¿Esto qué quiere decir finalmente? Que todo el mundo se está volviendo capitalista. Estamos dejando a un lado la diversidad de formas de mercado que existieron en otros sitios o que pueden existir aún. La crítica que hace de Sosa Santos aquí es que debemos volver a nuestras raíces como, por ejemplo, lo que tratamos en la clase de las epistemologías del sur, volver a nuestras raíces y así como intentamos globalizar, también globalizar nuestras culturas, no solo poner a una cultura como hegemónica y esa volverla global, sino que todas las culturas sean globales y sean conocidas y reconocidas por el mundo. Entonces, ya sabido esto, eso fue lo que ocurrió al no aceptar una diversidad económica en lo que respecta a Venezuela y finalmente trajo un racismo económico a lo que las otras partes geográficas dentro del territorio americano eh, concebieron al ver a Venezuela y se produjo el bloqueo económico. Finalmente, pues esto fue lo que dio al éxodo sin precedentes de venezolanos. Muchas gracias, esto fue todo.